por virus. En este Instituto Nacional de Salud es el instituto que hace el diagnóstico confirmatorio de todos los casos de salud pública, en particular de los virus que se presentan en el país. Ya se tiene, como habíamos anunciado también, este instituto tiene un laboratorio de primer nivel con diagnósticos estandarizados y también validados por la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que los diagnósticos que tenemos se están haciendo a todos los casos que son sospechosos, que pueden tener síntomas y provienen de estos países. Se le toma la muestra de sangre y en menos de 24 horas tenemos los resultados. En este momento, como es la característica de esta enfermedad del Zika, que es una enfermedad que tiene una sintomatología leve en la mayoría de los casos y muchas veces es asintomático, el 80% de los casos no presentan síntomas. Entonces, en el caso de este paciente, presentó síntomas con fiebre, como ya mencioné, y en este momento el paciente ya no tiene el cuadro agudo. En 7 días se resuelve de manera espontánea y solamente con cuidados básicamente sintomáticos. Entonces, en este momento el paciente está aislado y estamos tomando todas las medidas de control para poder justamente evitar que se propague. La estrategia que tiene el país es tener un sistema de vigilancia intensivo. Todos los establecimientos están en alerta. ¿Qué significa? Que todos deben reportar cualquier caso febril y en particular si provienen de los países que están siendo afectados, inmediatamente reportan a epidemiología del Ministerio de Salud y luego el Instituto Nacional de Salud se acerca al servicio para poder tomarle la muestra de sangre y en 24 horas tenemos el resultado confirmatorio y de esa manera, en este caso, el protocolo consiste en darle la atención al paciente y luego llevarlo a un aislamiento para que, hasta que se quiten los síntomas, para que luego pueda justamente controlarse la zona donde, si es que hay el vector. En este momento el sistema de salud ya está actuando, como ustedes pueden comprobar ahora, y seguramente, dado la magnitud de la epidemia, tanto en los países vecinos como Brasil, Colombia y Ecuador, principalmente que están cerca de Perú, esperamos que puedan seguir llegando pacientes que tengan la enfermedad. Lo importante es detectarlos a tiempo y evitar que pueda propagarse la enfermedad. Estas medidas que se tienen para la enfermedad del Zika son las mismas medidas que se tienen para el dengue y chikungunya. ¿Por qué? Porque es transmitida por el mismo vector, el Aedes aegypti, que es el zancudo o el mosquito, también en algunos sitios lo llaman así. El Aedes aegypti es un mosquito que existe desde hace varios años en el país, son 19 regiones que tienen el mosquito y son 392 distritos, los tenemos focalizados. En cada distrito nosotros estamos haciendo una vigilancia del vector a través de un sistema de ovitrampas que son un mecanismo para poder identificar si hay presencia o no del mosquito y la cantidad de los mosquitos. Si la cantidad de los mosquitos se reduce, entonces se baja la probabilidad de que pueda transmitir estas enfermedades. Estas medidas las estamos trabajando desde años anteriores, porque el dengue, como ustedes saben, ha sido una enfermedad epidémica en el país y además recuerden que también algo parecido ocurrió con el chikungunya. El chikungunya también es otro virus nuevo que afectó desde el 2013 toda la región de las Américas y cuando nosotros comenzamos a prepararnos para enfrentar el chikungunya, entonces para nosotros aumentó el riesgo cuando la epidemia se presentó en Colombia con más de 300.000 casos, en Ecuador con más de 30.000 casos, entonces era inminente que el chikungunya iba a llegar al país. A pesar que ya había empezado el 2013, al Perú recién llegó el 2015 y llegó en mayo del 2015 y mientras que en los otros países había miles de casos, en el Perú hemos podido controlar y evitar que se propague la enfermedad de tal forma que el chikungunya el año pasado se registraron 180 casos confirmados, de tal manera que en los últimos meses del año anterior y hasta ahora no tenemos ningún caso de chikungunya. Entonces, lo que estamos haciendo es reforzar esas medidas de control que son las mismas para chikungunya y dengue para justamente evitar que el Zika se pueda propagar. Entonces, lo que esperamos es que va a ocurrir en los siguientes días, que van a seguir siendo detectados casos importados. ¿Qué significa importados? Que son casos que tienen la enfermedad y que han sido adquiridos fuera del país.
Entonces, si los detectamos, entonces vamos a impedir que se pueda propagar la enfermedad. Esas son las medidas, pero aprovecho ahora los medios para hacer un llamado. En primer lugar, a los servicios de salud, si es que hay un caso de febril que proviene de estos países afectados, inmediatamente deben reportar a epidemiología del Ministerio de Salud. Ya existe epidemiólogos en todos los hospitales del país, tanto no solamente en el sector público, sino también en el salud y sector privado. Deben reportar el caso para que el Instituto Nacional de Salud se acerque inmediatamente al servicio y tome las muestras respectivas. En segundo lugar, es importante hacer un llamado a la comunidad de estos distritos donde existe la Aedes aegypti. En primer lugar, porque se necesita que cambien las prácticas, especialmente las prácticas de almacenamiento de agua. El almacenamiento de agua se tiene que hacer en recipientes limpios, que hay que lavarlos continuamente, y lo más importante, siempre mantenerlos tapados. ¿Por qué? Porque el mosquito de la Aedes aegypti pone sus huevos en agua limpia y por lo tanto, si están tapados, no va a poder colocar los huevos. Si es que coloca los huevos, entonces las larvas se reproducen y es ahí donde el vector se convierte en un criadero del vector. Por esa razón, ese es un llamado. Pero también lo más importante es que los servicios de salud en este momento estamos trabajando intensamente para el control de este mosquito. ¿Y qué estamos haciendo? En primer lugar, se visita los domicilios y se coloca en cada recipiente de agua un larvicida. Este larvicida es el abate, que muchos ya lo conocen, los que viven en zonas donde hay Aedes. Deben permitir que el servicio de salud ingrese y no deben eliminar el abate del servicio del agua porque no va a provocar ningún daño a la persona. Esto va a controlar, es la medida más efectiva que hay para control. Pero también hacemos la fumigación, pero dentro del domicilio, porque el mosquito vive dentro del hogar. Entonces, lo que pedimos a la población es que permitan el ingreso del servicio de salud. En este momento, Lima también tiene distritos que tienen el Aedes aegypti y por lo tanto hemos comprobado, estamos ya empezando de hace varias semanas atrás el control y hemos comprobado que hay hogares que no están colaborando. Tenemos más de 30 a 40% de los hogares que no abren las puertas. Entonces ahora a través de ustedes, los medios de comunicación, debemos pedir que la manera de controlar esta enfermedad es que los hogares colaboren con sus prácticas, pero también permitiendo que el servicio de salud pueda hacer su trabajo. Entonces es un momento también oportuno para hacer ese llamado. En este momento las zonas que están en riesgo son zonas especialmente de la costa de la selva, algunos distritos de Lima, que en este momento ya están en plena actividad para poder hacer el control del vector y poder detectar a tiempo los casos de estos virus como tanto Zika, chikungunya y dengue. Buenos días, estamos en vivo para el RPP. Colegas, rogando a María, por favor, que se identifiquen antes de iniciar la pregunta. Estamos en vivo. Quería, por favor, que nos comente, estamos en vivo en nuestras plataformas en RPP. ¿Cuál fue la ruta, digamos, de este paciente? Tenemos entendido que fue el domingo pasado. ¿Qué se va a hacer con el paciente? Tenemos